Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del derecho procesal civil con todos los antecedentes que ya hemos venido estudiando a lo largo de las clases y a lo largo de la información que está cargada en el sistema. Ya debemos de tener una noción un poco más clara de lo que es el enfoque del derecho procesal. Y bueno, aquí lo vamos a enfocar ya en lo que es el derecho procesal civil. Lo que vamos a retomar es la unidad esencial del derecho procesal. Todo estudio sobre cualquier rama del derecho procesal debe partir de una premisa básica, sobre la cual existe un consenso entre los autores, que aquí lo vamos a denominar la unidad esencial de ese derecho procesal. Términos que ya vimos a lo largo de la teoría general del proceso, como son el concepto de jurisdicción, de proceso y de acción. Todas las ramas del derecho procesal parten de la existencia de estos conceptos. Recordemos que la jurisdicción la vamos a tomar como la función que ejercen los órganos del Estado, independientes o autónomos, para conocer y resolver a través del proceso los litigios que plantean las partes, y en su caso para ordenar que se ejecute lo resuelto por dicho juzgado. Recordemos también que el proceso es el conjunto de actos y hechos jurídicos a través del cual dichos órganos dirigen y deciden los litigios. Y por último, la acción, recordemos que es, o lo vamos a mencionar como el derecho que se confiere a las personas para promover un proceso ante los órganos jurisdiccionales a fin de obtener una resolución sobre una pretensión litigiosa y lograr en este caso la ejecución forzada de lo ahí resuelto. Se manifiesta también en el hecho de que todo proceso, cualquiera que sea el tipo de conflicto, llámese civil, penal, laboral, etc., que resuelva, tiene una estructura esencialmente igual. Todo proceso se desenvuelve a lo largo de un recorrido. Este recorrido lo vamos a denominar procedimiento y persigue alcanzar una meta que la llamaríamos, en el caso del derecho civil, sentencia. Un ejemplo en el caso del derecho laboral sería un laudo. Posteriormente, de la que se va a derivar un complemento que sería la ejecución, es decir, el cumplimiento de dicha sentencia. Si el proceso es un instrumento estatal para solucionar conflictos, es lógico que todo proceso tenga como antecedente y contenido un litigio. De igual forma, todo proceso se desenvuelve a través de una serie de actos y hechos procesales, los cuales tienen una realización formal, espacial y temporal, que constituyen a su vez el procedimiento. Y por último, todo proceso tiene por objeto llegar a una sentencia que resuelva ese conflicto o ese litigio, la cual es susceptible de ser realizada coactivamente, en caso de no ser cumplido de manera voluntaria, por la parte, en este caso, que ha perdido ese procedimiento o la parte condenada. De este modo, litigio, procedimiento, sentencia y eventualmente ejecución se manifiestan en todo tipo de proceso. La clasificación del derecho procesal civil. Las partes o ramas especiales del derecho procesal suelen ser clasificadas en función del tipo de proceso que estudia. El proceso civil y el proceso mercantil tienen como característica fundamental o principal el estar regidos por el principio dispositivo. Tradicionalmente este principio dispositivo o principio de disposición también llamado se ha entendido como aquel que permite a las partes disponer del proceso, monopolizando su iniciativa
e impulsando así como fijando su objeto y disponer del derecho sustancial controvertido. Esta parte también ya la fuimos contemplando. Por otra parte, los procesos laboral y agrario se orientan por el principio de justicia social, el cual procura la protección jurídica de las personas económicamente débiles para tratar de lograr un equilibrio efectivo entre los diferentes grupos o clases sociales. Y los procesos penal, administrativo, constitucional se adecuan al principio publicístico. Aquí también encontramos al derecho constitucional y al electoral. Posteriormente, el proceso civil tiene estos subconceptos o subprincipios. El primero es que el proceso debe comenzar por iniciativa de parte. Es decir, el juez no puede en materia civil instaurar por sí mismo un proceso. Es decir, no hay un proceso de oficio. Si no existe la acción de la parte interesada, no puede haber proceso. No leeríamos el conocimiento del juez de esa pretensión de obtener esa sentencia a nuestro favor. Él no tendría conocimiento de esto. No tendría conocimiento de esa intención o de esa pretensión que yo voy a hacer valer dentro del procedimiento. La segunda es el impulso del proceso queda confiado a la actividad de las partes. Tercera, las partes tienen el poder de disponer del derecho material controvertido. Esto es, ya sea de forma unilateral a través del desistimiento de la acción, de la pretensión o del allanamiento, o bien de forma bilateral por medio de una transacción o de un acuerdo de voluntades. Cuarta, las partes fijan el objeto del proceso, esto a través de las afirmaciones contenidas en sus escritos, tanto de demanda, de contestación de demanda, y el juez no puede resolver más allá, fuera de lo peticionado por las partes. Si a las partes se les olvida pedir algo, el juez, aunque esté viendo que hay una omisión, no puede resolverlo. Salvo en el tema donde son alimentos para menores, para la parte más vulnerable. Se hace una prevención, pero no resuelve sobre lo no peticionado. Quinta, las partes también fijan el objeto de la prueba. Dice un principio general del derecho, el que lo dice está probado a probarlo. Y en consecuencia, la actividad probatoria debe limitarse por regla a los hechos discutidos por las partes. No se va a presentar una prueba que no tenga que ver con el proceso. Todas las pruebas tienen que adecuarse a las pretensiones fijadas en la demanda, salvo las pruebas supervinientes. Bueno, al final de esas también son parte del proceso, pero no se fijan desde el principio de la demanda. La sexta, solo las partes están legitimadas, para impugnar las resoluciones del juzgador. Y la revisión de estas debe suscribirse a los aspectos impugnados por las partes. Solo las partes pueden interponer un segundo recurso o un juicio de amparo. Y la séptima, la cosa juzgada solo surte efectos entre las partes que han participado en el proceso. Otro principio característico del proceso civil es el de la igualdad de las partes en el proceso, que no es sino una manifestación particular del principio general del constitucionalismo liberal,
de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Este principio, que implica la igualdad de oportunidades procesales para las partes, tiene como punto de partida las afirmaciones de todos los individuos deben ser tratados como iguales ante la ley en el proceso. No hay quien tenga una predilección o una ventaja. Otro principio que rige el proceso civil y en general todos los demás procesos es el de la contradicción, derivado del carácter dialéctico del proceso. Este principio, cuya fórmula se resume en el precepto oída de parte, consiste en que, salvo situaciones excepcionales establecidas en la ley, toda petición o pretensión expresada por una de las partes en el proceso debe ser comunicada a la parte contraria para que ésta pueda prestar a aquella su consentimiento o, en su caso, formular su oposición. Este principio implica que el juzgador, de no resolver la petición de alguna de las partes sin otorgar una oportunidad razonable a la contraparte para que exponga sus propias consideraciones sobre la procedencia o fundamentación de dicha petición, este deber se extiende en general a todos los actos del proceso y solo se excluyen aquellos actos de mero trámite que no afecten las oportunidades procesales de las partes. Este último sería como sacar alguna copia. No afecta a tu contraria si tienes copias del expediente, porque ella también puede solicitarlas. Por todo acto procesal que se lleve a cabo por una de las partes, se le notifica a la contraria para que tenga conocimiento y, en su caso, realice lo que a su derecho convenga. Los sistemas procesales contemporáneos. Lo que designa como sistema procesal no es, en rigor, sino la parte instrumental de cada una de las dos grandes familias jurídicas contemporáneas de mayor relevancia dentro del derecho comparado del mundo occidental, temas que ya abordamos, pero se tocarán de manera breve. El primero es la familia romano-germánica o del civil law, y la segunda es la angloamericana o el common law. Cada una de estas familias jurídicas posee en términos generales su propio sistema, en este caso de enjuiciamiento civil, considerando su carácter instrumental, se encuentra condicionado por aquellas. Actualmente tenemos dos grandes sistemas procesales que a la fecha utilizamos: el romano-germánico o el civil law y el angloamericano, que es el common law, de donde nosotros tenemos todos sus antecedentes jurídicos. Siguiente tema, la legislación procesal civil mexicana o en México. Como es sabido, y que ya también tocamos el tema, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la forma de Estado federal. La implementación del sistema federal ocupó los principales debates de los grupos políticos durante la primera mitad del siglo XIX, a partir, desde luego, de la consumación de la independencia, adoptando por la Constitución de 1824 posteriormente y reafirmándola por el Acta de Reformas en 1847. Posteriormente, la Constitución de 1857 y la última vigente, el sistema federal constituye una de las decisiones políticas fundamentales sobre las que asienta nuestro régimen jurídico y político, y podemos en ese momento resaltar la pirámide de Kelsen. En el ámbito de los tribunales, el sistema federal supone también la existencia de dos clases de juzgadores: los federales
cuya misión se concreta en la aplicación de las leyes federales o nacionales, y ya veamos que nuestros códigos ya estamos cambiando la parte federal por la palabra nacional, y los estatales o locales, cuya función se dirige regularmente a la aplicación de las leyes promulgadas por los órganos legislativos de los estados, recordando que estos últimos son independientes. Como consecuencia de esta distribución de competencia legislativa, existen en la República Mexicana 33 códigos de procedimientos civiles y uno más para lo que antes era el Distrito Federal, que ahora es nuestra Ciudad de México, y un Código Civil Federal para toda la nación. Vamos a ver las etapas procesales. El recorrido o procedimiento a través del cual se desarrolla el proceso se va concretando en una sucesión de actos y hechos que tienen una triple vinculación entre sí, cronológica, en cuanto que tales actos se verifican progresivamente durante determinado tiempo. Todos van teniendo su determinado tiempo establecido por la propia legislación. Otra es la lógica, en razón de que se relacionan entre sí como presupuestos y consecuencias. Y la teológica, pues se enlazan en razón del fin que persiguen. Tomando en cuenta esta triple vinculación, es posible detectar diversas etapas en el desarrollo del proceso. Esto obviamente no se realiza en un solo momento, sino a través de diversos actos que se desarrollan sucesivamente por etapas, aunque en ocasiones dichos actos pueden concentrarse. Nuestro autor o nuestros autores, desde un punto de vista teológico, integran el proceso como parte de un objetivo final, que consiste en la composición del litigio. Asumen que dichos actos también se encuentran orientados por la finalidad inmediata que persiguen cada una de las etapas dentro de ese mismo proceso. Asimismo, desde un punto de vista lógico, la decisión con la que el juez resuelva el litigio y lo concluye. Recordemos que esta parte es la sentencia. Esto presupone necesariamente la realización de una serie de etapas anteriores para poder llegar a esa determinación, a través de las cuales dicho juzgador está en condiciones de resolver sobre dicho proceso. Ha conocido ya las pretensiones de las partes y en teoría debe de cerciorarse de la veracidad de los hechos afirmados. Ha podido desahogar y estudiar las pruebas vertidas por las partes dentro del proceso. Esto para poder llegar a tomar dicha decisión sobre el conflicto sostenido o sobre el conflicto que ha llevado a las partes a realizar ese proceso. Y desde un punto de vista cronológico, los actos procesales pueden agruparse en etapas procesales, que son las que nos importan e interesan, y tienen su realización en plazos y términos precisos. Por eso es importante que no se vaya a ningún término ni ningún plazo dentro del procedimiento. Cuando nosotros iniciábamos cuatrimestre en la ocasión pasada, yo les decía que para la entrega de tareas se les iba a poner un tiempo. Dentro de nuestra vida ordinaria podemos hacer situaciones que nos den la oportunidad de entregar ciertas cuestiones a destiempo. Un ejemplo es la tarea.
Si alguno de ustedes no puede entregar la tarea en el tiempo indicado que ya se estableció, ¿qué van a hacer? ¿Van a hablar con la asesora o van a hablar con el director o van a hablar con su servidora y van a exponer el motivo por el cual fue una tarea a destiempo, con la intención de pues que se les reciba fuera de ese tiempo? Cuando nosotros nos vamos a un procedimiento judicial, no existe eso. No puedo ir, si tenía que contestar la demanda en 9 días y yo contemplé el último día para presentarla ante el juzgado, pero ese último día se descompuso mi coche, ese último día tuve una emergencia familiar, ese último día pasó X, o lo que haya pasado, yo no puedo acudir con el juez y decirle esto que me pasó a efecto de que me otorgue la oportunidad de entregárselo posteriormente. Es por ello que yo les ponía una fecha de tareas para que pudiéramos ir contemplando esos términos. Es importantísimo cuando tenemos un término, realizar bien unas cuentas, porque un término que se nos va, se nos puede en rebeldía un procedimiento. Realmente no debemos de dejar pasar un término. Los que tengan hijos lo hacen actualmente con las tareas, con esta parte de la parte online o la parte en video que están llevando sus tareas. El niño, la niña ya no pudo entregarlas, ¿qué hace el papá? Pues se comunica con el profesor. Y el profesor pues tiene en su mayoría de los casos que entregar esa oportunidad al menor. Pero sí sería muy importante que todos fuéramos contemplando esta parte de entregar en tiempo y forma las cosas. Y ponernos esa fecha, ese calendario. En derecho, dentro de un litigio, es muy importante para desahogar pruebas, para interponerlas, términos para interponer un recurso, términos para contestar una demanda, términos para presentar a tus testigos, términos para presentar a tus peritos. Entonces, debemos de cuidar, chicos, esa parte. Dentro de estas etapas, cada etapa tiene su término. Y vamos a estudiar las etapas. La primera etapa es la preliminar. En primer término puede haber eventualmente esta etapa, previa como tal a la iniciación del proceso. El contenido de esta etapa preliminar puede ser la realización de medios preparatorios del proceso o medios preparatorios a juicio. Cuando se pretenda despejar alguna duda, remover un obstáculo o subsanar una deficiencia antes de iniciar un proceso. Un ejemplo de medio preparatorio juicio puede ser cuando vamos a realizar un procedimiento. Un ejemplo les comentaba es un juicio reivindicatorio. Yo pretendo acreditar que esa propiedad es mía y obviamente está siendo afectada por otras personas o está invadida por personas. ¿Cómo sé a quién voy a demandar? Sé que están esas personas, las he visto, pero desconozco cómo se llaman. Por lo tanto, en los medios preparatorios, bueno, pues voy a solicitar que se notifique a esas personas, que se hagan presentes dentro del procedimiento y de esta manera poder continuar con el proceso principal. Una vez sabiendo a quién de manera firme voy a demandar. También los medios preparatorios pueden promoverse con el objeto de lograr la confesión del futuro demandado acerca de un hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia. También la exhibición de alguna cosa mueble o algún documento o el examen anticipado de testigos cuando estos sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminente de perder la vida. También puede ser próximos a ausentarse del lugar con el cual serían tardías o difíciles
las comunicaciones y no se pueda ejercer de este modo la acción, o bien la declaración de los citados testigos. También para poder probar alguna excepción, al promoverse la medida preparatoria debe expresarse el motivo por el que se solicita dentro del litigio que se trata de plantear o que se teme. Debe cerciorarse ante el juez de estos extremos. Se decreta la medida con audiencia de la futura contraparte, que es la intención, y una vez iniciado el proceso principal, el juez a instancia de parte ordena agregar a aquellas diligencias practicadas para que surta sus efectos, como un cuadernillo adicional. Otra etapa preliminar son las medidas cautelares. Estas son cuando se trata de asegurar con anticipación las condiciones necesarias para la ejecución de la eventual sentencia definitiva o de la sentencia que queremos obtener. Las medidas cautelares suelen clasificarse en personales o reales, esto es, según recaigan sobre las cosas o bienes, y en conservativas o innovativas, según tiendan a mantener o a modificar el estado de cosas anterior al proceso civil, y las nominadas o innominadas. Esto, según signifique una medida específica que el juzgador pueda decretar o un poder genérico que el juzgador utilice para decretar las medidas pertinentes con el fin de asegurar las condiciones necesarias para la ejecución de la futura y de la probable sentencia. Las medidas cautelares se pueden decretar antes o durante el proceso principal. Y son estas el primer caso para constituir una fase preliminar o una etapa preliminar. La siguiente etapa es la etapa expositiva. Y aquí ya entramos dentro de el proceso, aclarando que no todos los procesos tienen la etapa preliminar. De hecho, son una mínima cantidad los que la tienen. Normalmente entramos ya con esta etapa, que es el inicio de demanda, pero hay procedimientos que sí necesitan esa etapa preliminar para poder llevar a cabo un proceso de manera coherente y que no en un acto posterior, como es un juicio de amparo, pues se tumbe o se tire ese procedimiento desde un inicio por no haber sido correcta a lo mejor el emplazamiento o la persona para demandarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ocupar esa etapa preliminar para subsanar esas inconsistencias. Como se mencionó, para prevenir de alguna manera, pues que se nos vaya un testigo, para prevenir que se nos agote una opción de poder probar lo que yo considero que es efectivo para mí dentro de mi pretensión, dentro de ese procedimiento. Y obviamente pues de esa forma, al no llevar esa etapa preliminar, pues se estaría afectando la sentencia a la que yo quiero llegar, la que es mi pretensión, a la que el juez determine como parte de mi derecho. Entonces, la etapa expositiva es la primera etapa del proceso propiamente dicho, también llamada postulatoria, expositiva, polémica o introductoria de la instancia, la cual tiene por objeto que las partes expongan sus pretensiones ante el juez.
así como los hechos y preceptos jurídicos en que se base. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, pues dentro de esta primera etapa le voy a decir al juez qué quiero y cómo lo pretendo, a través de una narración de hechos y un ofrecimiento de pruebas. Es decir, le voy a decir al juez cuál es mi intención de que me haga valer mi pretensión. Esa etapa se concreta en los escritos de demanda y también de contestación de demanda, porque cuando yo hago una demanda y dentro de lo que estoy pidiéndole al juez, bueno, pues narro la situación, narro los hechos, y es siendo yo obviamente la parte activa, la parte actora, y a su vez el demandado, también dentro de la parte expositiva, pues tiene ese derecho de contestar esa demanda y también de exponer ahí sus hechos, la parte como él vio o él va a hacer valer esos hechos y esas pruebas. En ella el juzgador debe resolver sobre la admisión de la demanda y ordenar el emplazamiento de la parte demandada. Si el juez ve que mi demanda es correcta, que mis pretensiones están bien hechas, que no me va a... que cumple con los requisitos básicos de una demanda, bueno, que va a determinar el juez, que se emplace a mi contraria para que tenga conocimiento de esa demanda y de esa manera él también pueda exponer lo que a su derecho convenga. En caso de que el demandado, al contestar la demanda, haga valer la reconvención, deberá emplazarse al actor para que la conteste. Y entonces, ambos pasan a ser actores y demandados dentro del mismo procedimiento. Si yo presento mi demanda, el juez me la acepta y notifica mi contraria, pero mi contraria dice no, no estoy de acuerdo, estás pidiéndome cosas que no son, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo te voy a reconvenir, lo que la gente comúnmente conoce como contrademandar. Yo tengo más que tú, yo quiero más que tú, mi pretensión es más grande que la tuya, o tengo más cómo hacer valer ese derecho sobre el tuyo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, te voy a reconvenir, te voy a contrademandar para que ahora las partes sean equitativas o estén iguales. ¿Qué pasa? Bueno, después le da vista nuevamente al actor en este caso, que ya sería el demandado reconventista. ¿Por qué? Porque ya el otro va a ser el actor dentro de esa reconvención. Y a su vez también bueno, va a volver a dar contestación a esa reconvención como si fuera una primera demanda. Posteriormente tenemos la etapa probatoria. Dentro de la etapa probatoria, que es la segunda etapa del proceso, también llamada demostrativa. ¿Qué voy a hacer? Demostrarle al juez que lo que yo digo, que lo que yo pretendo es real y tengo las bases de hacérselo saber. Como parte voy a aportar los medios de prueba necesarios con el objeto de verificar los hechos afirmados dentro de mi demanda inicial o dentro de la etapa expositiva. La etapa de prueba se desarrolla fundamentalmente a través de los actos de ofrecimiento o proposición de los medios de prueba, de su admisión o en su caso del rechazo, de su preparación y de su práctica, ejecución y desahogo. En esta etapa, el juzgador solo tiene un conocimiento parcial y subjetivo de las pretensiones de las partes. Las dos han pedido lo que creen que les pertenece, pero ninguna ha hasta esa etapa ofrecido el medio de comprobarlo. Por esto es indispensable proveer al juez de una visión objetiva
sobre la controversia de interés. Y vamos a enfocarnos en los 5 momentos de esta etapa probatoria. El primero es el ofrecimiento de prueba. En este, las partes ofrecen al órgano jurisdiccional los diversos medios de prueba con los cuales pretenden constatar lo planteado en la litis. Las pruebas deben llevar una concatenación con los puntos establecidos en la demanda para que puedan prosperar. Algunas de nuestras pruebas son la confesión, es decir, la declaración de parte, los documentos públicos, los documentos privados, los informes, los dictámenes periciales, el reconocimiento y una inspección judicial, los testigos, fotografías, copias, registros dactiloscópicos y en general todos los elementos que puedan aportar la forma de probarlo. Esto basado en la ciencia y en la tecnología. También la fama pública, las presunciones y los demás medios que produzcan convicción dentro de el proceso y en este caso al juzgador. Después se admite la prueba, en la parte de admisión de prueba, que es el momento de la etapa probatoria donde el juez califica la procedencia o improcedencia de las pruebas ofrecidas. Aquí se debe de tomar en cuenta la utilidad de los medios ofrecidos, así como el hecho de que se hayan ofrecido dentro del plazo indicado. Lo comentábamos un poquito antes, si yo ofrezco mis pruebas fuera de tiempo, pueden ser las pruebas más fehacientes, o las pruebas más reales, o las más adecuadas, pero si están fuera de tiempo, pues el juez no nos las va a admitir, salvo una prueba superviniente. Pero esa prueba superviniente quiere decir que no la conocíamos o no la teníamos al momento de ofrecer las pruebas. No que se nos olvidó o no que se nos fue el tiempo. La tercera es la preparación de la prueba. Participan en esta el órgano jurisdiccional, las partes y algunos terceros. Aquí ya estamos citando a peritos, a testigos, ya se formulan interrogatorios o pliegos de posiciones y se fijan fechas para la celebración de audiencias o diligencias para el desahogo de cada una de ellas. Posterior a ello, vamos a desahogar la prueba y este momento se da cuando ya se ha ofrecido y admitido las pruebas presentadas, según el medio de prueba del que se trate. Así será el trámite y la naturaleza de los actos. Preguntas a partes y a testigos, cuestionarios realizados a los peritos que se hubieran ofrecido y la respuesta de estos. Así como la visita en teoría del juez a los lugares mencionados en las pruebas, que sería en este caso la inspección judicial, y el juez puede mandar a desahogar las pruebas que considere competentes para el avance del proceso. Y por último, dentro de esta etapa probatoria tenemos la valoración de la prueba. Dentro de esta etapa, como su nombre lo indica, que es la valoración de la prueba, porque ya la ofrecimos, ya la aceptó el juez, ahora que va a hacer es estudiarla y apreciará o valorará lo que las partes dijeron, determinando su valor y su cuantía dentro del proceso. Estas, como ya se había mencionado, deben ser enfocadas a los hechos de que sean objetos de litigio. En caso de que no se dé de esta forma, podrán deshacerse
acuerdo a lo establecido en las determinadas legislaciones. Desecharse, perdón. Se desechan y bueno, se ofrecieron, pero no contemplaron parte del proceso. Nuestra siguiente etapa es la etapa conclusiva, siendo la tercera etapa. Entonces, la etapa conclusiva es la tercera etapa del proceso y es en ella donde las partes ya finalizaron la etapa probatoria y van a expresar sus alegatos o sus conclusiones respecto de la actividad que se ha llevado a cabo durante el proceso precedente y que el juzgador también expone sus propias conclusiones en la sentencia con la que se pone término al proceso de su primera instancia. En esta etapa se dan reflexiones, consideraciones, razonamientos y argumentaciones por parte de las partes, valga la redundancia. Se pretende dar una idea de forma oral o escrita al juez de lo que se ha llevado dentro del proceso. Es decir, dentro de la etapa conclusiva, yo como parte ya tuve la oportunidad de desahogar mis pruebas. Sin embargo, bueno, todavía se me da la oportunidad de decirle al juez y de argumentarle que yo tengo la razón de mi dicho. Y lo voy a hacer en una situación llamada alegato, para hacerles saber mediante mi forma de ver mi proceso, mediante mi argumento lógico, que yo tengo la razón sobre ese procedimiento, que mis pruebas fueron más fehacientes y más reales sobre las pruebas de mi parte contraria. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Es como argumentarle la última oportunidad que se me da dentro del proceso de primera instancia al juez, que yo tengo la razón y que yo lo pude probar a través de esas pruebas que ofrecí, que se desahogaron. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, en esos alegatos se lo voy a decir al juez, abriendo a lo mejor un poco el panorama que él tuvo sobre el procedimiento. La otra etapa es la etapa impugnativa. Eventualmente, esta puede presentarse como una etapa posterior a la conclusiva, que inicia la segunda instancia o el segundo grado de conocimiento. Es decir, en la etapa conclusiva ya presenté mis alegatos y el juez determinó. El juez llegó a una sentencia o a una determinación y dio el fallo a la parte que él consideró que hacía valer su derecho y la parte que demostró ese derecho. Entonces el juez, por ende, va a determinar que hay una persona que ganó el proceso y una persona que no lo ganó o lo perdió porque no demostró su pretensión. En la etapa impugnativa ya estamos hablando de una segunda instancia. Esta puede ocurrir o puede no ocurrir. Y esta tiene como objeto la revisión de la legalidad del procedimiento de primera instancia o de la sentencia definitiva dictada en ella. Entonces, por lo tanto, esta etapa puede darse o no darse dentro de un procedimiento. Obviamente, la parte que haya salido a favor la sentencia, pues no va a tener posiblemente, muy posiblemente la intención de utilizar esta etapa. ¿Por qué? Pues porque la sentencia salió a su favor.
Sin embargo, la parte contraria, la parte a la que no le favorece la sentencia, pues va a querer impugnar ese acto, esa decisión determinada por el juez mediante ese acto de impugnación. Aquí también para ofrecer o para abrir esa etapa también tenemos términos, que es lo que estamos comentando desde un principio. Es muy importante que no se nos vayan los términos, porque ya si dejé pasar la etapa en la que yo podía presentar esa impugnación de esa sentencia, pues ya la sentencia habría causado ejecutoria. ¿Por qué? Porque yo como parte en desacuerdo, pues no lo hice. No lo hice en tiempo y forma, y la sentencia se va a dar como concluida, ¿sí? Como una sentencia pasado el tiempo de que no presento esa petición de impugnarla, pues obviamente va a haber una cosa juzgada, y ya sobre una cosa juzgada ya no se admitiría el recurso de ningún tipo de recurso, ni siquiera ni el recurso de segunda instancia, ni un recurso de amparo. ¿Por qué? Porque ya se me venció el término, y porque ya con la omisión de yo haber promovido ese recurso, estoy dando por hecho la aceptación de esa demanda. Es una afirmativa ficta, que yo no dije que no estaba de acuerdo ante la instancia correspondiente. Y tenemos la última etapa, que es la etapa ejecutiva, que es otra etapa también de carácter eventual. Es la ejecución procesal la que se presenta cuando la parte que obtuvo la sentencia de condena, acorde con sus pretensiones, solicita al juez, como la parte vencida no ha cumplido voluntariamente con lo ordenado en la sentencia, tome las medidas necesarias para que se realice de forma coactiva. Es decir, en esta parte ejecutiva ya se concluyó el procedimiento, no impugnó mi contraria, pero tampoco cumple. Entonces, ¿qué le voy a decir después? El juez obliga a mi contraria a que cumpla con la parte que fue condenada. Aquí pueden ver en este cuadro las etapas, la previa o la preliminar, que no entraría dentro como tal del procedimiento judicial, la etapa postulatoria, expositiva o polémica, la probatoria o demostrativa, porque estamos demostrando, y la conclusiva, que forman parte de la primera instancia dentro de un procedimiento. La previa o preliminar queda fuera porque quedamos que no era necesaria para todos los juicios. Pero a partir de la postulatoria hasta la conclusiva formarían parte de la primera instancia. Recordemos aquí que si no hay acción de las partes, vamos a suponer ya presenté mi demanda, ya la contestaron, X. Pero pasa que la parte probatoria, una de las partes ya no promueve. Entonces, o no promueven ambas partes. El juez, por iniciativa de parte, no va a ir a buscar a las partes y les va a decir, oye, ¿sabes qué? Tenías un juicio conmigo y no lo has concluido. No va a pasar así, porque recordemos que una de las características del procedimiento civil es por petición de parte. Lo que yo voy haciendo, lo que yo le voy pidiendo al juez, el juez va a ir resolviendo sobre eso. Esta parte incluiría mi primera instancia dentro del proceso civil. Mi segunda instancia ya sería la parte impugnativa, que es esta última que estábamos comentando, donde estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la sentencia que salió en esa primera instancia. Si no estoy de acuerdo, impugno esa sentencia, y entonces una segunda autoridad tiene que resolver sobre esa sentencia. Y bueno, esa sería nuestra segunda instancia. Y por último, la parte ejecutiva, que es donde
la parte que perdió o la parte a la que no le favoreció esa sentencia tiene que cumplir con lo que ordenó el juez, pero que si no cumple o no ha cumplido la parte que acreditó su dicho y su hecho, entonces le solicita de nueva cuenta al juez que haga valer esa sentencia que él mismo ya dictó a través de esta última etapa, que sería la etapa ejecutiva. Y bueno, aquí podemos ver las etapas dentro de un procedimiento civil. Podríamos hablar que es una generalidad, sin embargo, bueno, hay procedimientos como en materia penal que tienen un sinnúmero de etapas con otro nombre y de manera muy diferente. Pero al final del día, todos los procesos, como lo vimos en teoría general del proceso, pues tienen la misma intención, resolver un conflicto de intereses. Y al resolverlo a través de diversas etapas que establece la legislación, llámese de la materia que sea, y que tienen un tiempo y una forma para irse desahogando cada etapa. Eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Ok, Lick. Ok, profe. Hecho. Muchas gracias. ¿Mande? Ya están entrando más chicos, ¿verdad? De la próxima clase. Sí, es que ya faltó un minutito. Gracias, profe. Entonces nos vemos. Gracias, Lick. Bonita tarde. Igualmente,